Sean bienvenidos todos a esta segunda sesión para el demo de la app de notas. Vamos a terminar en esta sesión el alcance de este proyecto que ya habíamos trabajado en una sesión previa, pero la idea es completarlo de alguna manera y quede un poco más funcional. Vamos a mirar las características y recordar un poco lo que hicimos en la sesión pasada. Seguimos con el objetivo, que es diseñar un prototipo para una app de notas básicas. Ese es el alcance que tiene como tal el proyecto. Seguimos usando Android Studio 3.62 con un nivel de Android 23, o sea, Android 6 o Marshmallow. La visualización la seguimos haciendo con Visor, que es el app que estamos usando para mostrar la imagen del equipo en la pantalla, que se las habilitaré muy pronto para que recordemos un poco cómo trabajamos en la última sesión. Y los temas relacionados para esta sesión están obviamente Activities, Edit Text, que seguimos trabajando, el tema de archivos, Floating Action Button, que es nuestro widget por defecto para lanzar, y un adicional que es el Recycler View. Recycler View nos permite controlar la generación de una lista con un diseño muy complejo, digamos, desde el punto de vista de su capacidad. Es decir, podemos hacer la lista tan, tan complicada o tan sencilla como queramos. A eso me refiero. El Recycler tiene ciertos requerimientos de diseño, los vamos a ver durante esta sesión, y de esta manera pues lo pueden usar también en sus apps si no es el objetivo puntualmente de esta sesión, pero si alguien quiere de pronto una demo un poco más detallada, pues podemos hacer un bonus trabajando pues solamente el Recycler Blue. La idea es tener como un contexto general de cómo se usa y cómo la podemos trabajar en ello. Listo. Entonces ahí teníamos como el compendio de lo que queremos alcanzar y recordamos un poco lo que hicimos en la sesión pasada. Voy a habilitar la vista del móvil. Ahí la deben estar viendo ya, y esta es la app de blog de notas como la terminamos. En la sesión anterior solamente tuvimos la capacidad, o sea, solamente llegamos hasta la capacidad de poder tomar la nota. ¿Sí? Solicito un título como tal, pero no la trabajamos con el título. Aquí déjeme, tomo el móvil y aquí tiene la capacidad para tomar la nota. Si ese es el título de la nota, es donde estoy escribiendo. Y en la parte inferior tiene el texto de la nota, que es esta parte que está acá. Y terminamos el alcance de la primera entrega solamente con la capacidad de que guardara la última versión del blog. Es decir, le damos guardar, él dice guardado, vamos a cerrarlo, cerramos y vamos a volver a abrir, y entonces él guarda la sesión tal cual como estaba. Es decir, en este momento nos sirve como un memo, decirlo así, pero solamente nos da un memo. La extensión que vamos a hacer en la sesión actual es llevarlo a que podamos ver una lista de notas general, y ahí pues también vamos a entrar a hacer la Recycler View. Obviamente podemos hacerle más extensiones, ya lo hablaremos en su momento, pero eso es lo que tenemos de la sesión pasada, y vamos entonces a ampliar este diseño tal cual como está. Vamos a deshabilitar el móvil y vamos entonces a entrar a Android Studio para empezar a trabajar el código y las partes que nos corresponden para terminar la sesión. Bien, ya tenemos entonces acá el Android Studio, perdón, y vamos a empezar a trabajar sobre nuestra anterior código. Aquí está nuestro XML para recordar un poco la sesión pasada. Recordamos que aquí está nuestra interfaz. Nuestra UI tiene dos edit text. Aquí está en la parte superior. Estamos viendo ahí resaltada, es edit de título nota. En la parte inferior tenemos de texto nota y tenemos un floating action button que es para guardar. Esa es, digamos, la UI que desarrollamos. Y en cuanto al código, vamos al main activity, hicimos los métodos para poder guardar con archivos la nota. ¿Sí?
la nota que tenemos, digamos, delante en la activity. ¿Listo? Entonces trabajamos el método guardar nota, que usa FileWriter para la escritura del texto. Creamos el método abrir nota para también poderlo leer y que la activity recupere la información que guardó en último momento. Y programamos obviamente el botón guardar para hacer esa actividad. Aquí está el load, aquí está el guardar. Listo, entonces hasta ahí llegamos en el alcance de la primera sesión. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora es debemos agregar otra activity, porque obviamente esta es la actividad concentrada en el almacenamiento de la nota. Y vamos a hacer otra actividad para lo que sería más bien la visualización general de las notas. Se pueden hacer tantas actividades como consideren, eso ya depende mucho del diseño que ustedes quieran hacer en el nivel de complejidad, o si ya se requiere un diseño mucho más avanzado y mucho más reusable, pues entonces sí tendríamos que de pronto entrar a mirar las opciones de utilizar fragmentos, ¿sí? Que son componentes un poco más reusables, tienen sus, digamos, sus requerimientos para utilizarse, pero son componentes que te dan una flexibilidad mucho mayor. Estas actividades pues son un poco más sencillas y hasta el momento pues no las hemos usado. Entonces vamos a adicionar una actividad nueva. Entonces, ¿cómo adicionamos la actividad? Pues vamos a darle en clic derecho en nuestro paquete. ¿Listo? Le vamos a dar New. Y ustedes van a ver las opciones que tenemos, ¿sí? Para toda la parte de nuevos elementos. Y nos vamos a ir a la subsección de Activity. Si se dan cuenta, vamos a ver todas las actividades básicas que ya habíamos visto. Inclusive podemos irnos otra vez a la galería. Pero tal cual como hicimos en la primera sesión, vamos a elegir Empty Activity. Listo, aquí está la opción. Entonces vamos a darle Empty Activity y nos arroja pues nuevamente el diálogo que ya conocido, un poquito cambiado porque la primera vez nos solicita informaciones del proyecto, ya acá no se necesita esa información, pero sí requiere información de la actividad. Esta actividad pues, entonces se llama, él le coloco por nombre Windows Activity, pero vamos a llamarla listado notas por ponerle un nombre un poco más práctico, más concentrado en lo que hace. ¿Sí? Si tú deseas, pues él te genera el layout file. Él le coloca un nombre por defecto al layout file, salido de activity y el nombre que le colocaste. Esta opción es para determinar si esta actividad requiere que sea que tenga un launcher o que tenga la capacidad de launcher. ¿Qué significa eso? Significa que si tú haces que la actividad tenga la capacidad de ser lanzada, entonces va a aparecer un icono cuando el APK lo instales en el equipo. Cuando tengas la instalación, va a salir un icono por esta actividad. Todas las actividades que tengan el intent filter de launcher, lo que hace es que son lanzables, por decirlo de alguna manera. No quiero hablar como de que son ejecutables, porque en realidad todas son, pero digamos que son como actividades principales y por tanto son las que la persona puede invocar directamente desde su navegación. Generalmente en un proyecto pues solamente tenemos una actividad launcher, que es la principal o la que se inicia, pero es posible que en algún diseño puedas tener varias actividades launcher. Cuando es así, pues tendrás una por cada una. A veces sucede que la aplicación se distribuye con una key, entonces la actividad key o la actividad de código también pues tiene un launcher independiente, o inclusive a veces pues es simplemente un auxiliar sobre una actividad que es bastante compleja. Entonces, desde el punto de vista de diseño, para eso es el Launcher Activity, pero esta no solamente ahorita la vamos a recolocar como Launcher Activity, pero si la desean de una vez, pues se puede colocar. Después vamos a hacer es un cambio, y eso lo vamos a hacer por código también para que lo vean. Vamos a hacer que esta actividad pues sea la que lance y la otra pues se desguarde, porque en realidad vamos a dejar la funcionalidad de que el listado notas sea la primera actividad que se lance o como primera medida que se lance esta actividad. Tiene más sentido que aparezca primero el listado de las notas. Entonces por ahora no vamos a elegir la opción de Launcher Activity. Simplemente si ustedes igual lo leen, la ayuda, él lo que dice es que colocará el intent filter dentro del manifiesto. Sí, eso es lo que ustedes van a ver ahí también. Bien, para que entonces pueda estar disponible para lanzarse. El nombre del paquete, vamos a estar dentro del paquete, y el lenguaje, ya sabemos que estamos trabajando sobre Java, pero igual ahí están las opciones. Le damos Finish para que él haga la generación de la actividad. Esto dependerá mucho pues,
de la configuración que tengamos y del equipo también. Si en algunos será mucho más rápido, en otros será un poco más lento, pero la idea es dejarlo terminar hasta que el Gradle termine toda la sincronización, pues él se generan todos los archivos correspondientes a la actividad, tales como el XML, tales como la modificación en los manifiestos, y eso debe, digamos, afectar todo el proyecto. Por tanto, es importante que digamos, se le dé el espacio para que él realice todo el proceso. Inicialmente lo primero que hace es pues, darnos el código .java, que es el que estamos viendo aquí ahorita, el listado de notas. Y miren que inmediatamente tenemos ya el XML generado, ya terminado, exitosamente todo el proceso. Y tal cual como pasó con el Empty Activity. Si nos vamos a la de la sesión 1, si nos vamos a Activity listado de notas, miren que está totalmente vacía, o sea, es decir, no tiene ningún tipo de entorno. Sigue teniendo aquí el tamaño 29 porque esto cambia por XML, esto no es por proyecto. Entonces vamos a quitarle a 23 solamente por la visualización. Siempre es importante, sobre todo en algunos equipos, tratar de colocar el número pues, más cercano posible a la API de ustedes. Y de esa manera, si se dan cuenta, no tiene ningún tipo de componente. O sea, ese es el Empty Activity. La primera versión, ¿se acuerdan? A la Main Activity pues tenía el Hello World, pero eso es como un extra que se le coloca cuando se inicia el proyecto. Pero en este caso, pues, sencillamente tenemos la actividad vacía. Y lo que vamos a hacer entonces en esta actividad, como su nombre lo dice, el estado nota, es mostrar las notas de una forma más sencilla, más directa. Porque hasta ahora, pues sencillamente podemos guardar una nota, pero ¿qué pasa si queremos guardar más de una nota y además cómo las vemos? Entonces la idea es trabajar con la Recycler View. No es un control, no es un widget que sea inmediato, pero pues me pareció una buena adquisición para la parte de mostrar cómo se trabaja. Y trataremos siempre de que en los videos o también en los bonus, si lo solicitan, pues incluir algunos elementos atractivos o interesantes en los diseños. Entonces vamos a comenzar a trabajar ya sobre esta listado de notas, y lo primero que vamos a hacer es agregar, iniciar esto acá, vamos a agregar el Recycler Blue. El Recycler Blue es de los más populares, miren que aparece en Common, ¿sí? Ahí está directamente, ¿sí? Pero también lo podemos ver en la sección de Containers. En la sección de Containers están todos los contenedores principales y contenedores secundarios que podemos trabajar, pero pueden usarla directamente desde Recycler View. Entonces vamos a colocarlo aquí desde el Common y la vamos a arrastrar justo. Y por defecto Android Studio nos regala esta presentación, ¿sí? Esta vista que tenemos aquí. Vamos a irnos a los atributos y minimicemos la paleta. Bien, esta es la interfaz base de la Recycler View. Él genera esta lista como predeterminada para que uno tenga una idea. Y por defecto la Recycler View tiene esta presentación. ¿Sí? Cuando la arrastramos es así. Igual esta layout que tenemos también es Constraint Layout. No está conectada, por eso nos está mostrando la advertencia todavía, ¿sí? Y la Recycler no tiene nombre. Se dan cuenta, así digamos, nos la probé. Y el ancho y el alto son fijos. Es decir, el que calcula y la coloca el tamaño. Fíjense, yo solamente la arrastré y él automáticamente la expandió y quedan de ese ancho y ese alto. Listo. Bien, entonces vamos a empezar a modificarla. Lo primero que vamos a colocarle es un nombre, ¿sí? Entonces, por ponerle digamos, un identificador que sea descriptivo para poderle llamar desde código. Entonces vamos a darle un nombre y vamos a colocarle Recycler Notes, por decir que es un Recycler View y que va a guardar las notas. Vamos a colocarle notas, que sea más españolizado. Listo, entonces hay que hacer Recycler Notas. Y bueno, el layout width aquí está fijo, pero vamos a ajustarlo un poquito mejor. Vamos a colocar Match Parent para que sea siempre del ancho del contenedor. Y en el layout height, como no va a haber más controles interactuando directamente, solamente el fab, pero sabemos que el fab pues va encima, entonces no hay problema con que se pelee con el espacio. Pues entonces vamos a también a darle match parent al height, y así queda pues totalmente el espacio completo para nuestra Recycler View. De todas maneras necesitamos los constraints, hay que definir los constraints. Entonces acá pues
sencillamente en la parte superior y acá también en la parte izquierda, y de esa manera pues ya quedan los constraints o restricciones tanto en la parte superior como el top, porque no hay otros controles. En este momento pues igual la recycler va a estar con los constraints a fondo. Entonces con eso ya tenemos un widget sobre el cual trabajar, que en este caso es el Recycler View para guardar las notas. Vamos a complementar este diseño con un Fab, ¿sí? Entonces vamos a buscar en nuestros botones, ya eso lo hicimos en la primera sesión, pero igual vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer un Fab aproximadamente aquí, y ya sabemos que cuando arrastramos los Floating Action Buttons, pues siempre aparece el resource. Si a ustedes no les gusta ninguno de los iconos que trae por defecto Android, yo voy a usar un add, que es este de la adición. Pero si por algún motivo no les gustan o de pronto no es que no les gusten, sino que no están acordes a la acción que desean o al tipo de presentación que requieren, pues ustedes también pueden adicionar los recursos, pueden trabajar los iconos externamente y adicionarlos a su carpeta resource en Drawable cuando estén agregando lo que tiene que ver con la parte gráfica, e inmediatamente Android Studio refresca la vista y los adiciona, y así lo pueden ya elegir para sus presentaciones y para sus widgets. Entonces yo voy a colocar esta de add, que tiene un entorno similar al save que hicimos la vez pasada, y listo, ya está nuestro Fab acá colocado. Ahí está Flutter Action Button. Y bueno, ya sabemos que no está todavía con restricciones. Vamos a hacerlo de una vez en el layout, pero vamos a colocarle nombre. Aquí está el Floating Action Button, entonces vamos a colocarle Fab, y en este caso, ¿sí? Como ese es el botón que nos va a llevar al agregar, entonces vamos a darle adicionar nota. Se va a hacer el Fab para adicionar notas. Ya tiene su icono, ¿sí? Y falta entonces ubicarlo, ¿verdad? Con respecto, como siempre, a los demás elementos. Entonces vamos a colocar el constraint en la parte superior, ahí está, y en la parte izquierda, perdón, derecha, okay. Y no importa que después lo arrastremos a un sitio específico. Vamos, ahí está. De esa manera ya tendríamos en la presentación la UI base para nuestro código. Entonces aquí está el más y aquí está la Recycler. Esta va a ser la única interfaz que necesitamos para el listado de notas, ¿sí? No le vamos a colocar más widgets, y con esto es suficiente. Esta va a ser la vista completa de las notas, o sea, las notas van a descargarse de forma dinámica, y una vez demos clic en el Fab nos va a llevar a la primera actividad que realizamos, la que llamamos Main Activity, que es la que guarda una nota nueva, ¿sí? Y una vez pues se guarda una nota ya, si regresamos a esta actividad, entonces podremos ver la actualización, ¿sí? Y ese es el alcance de esta sesión. Perfecto, entonces ya tenemos la UI, y ahora vamos a comenzar el proceso que nos va a llevar un poco más de tiempo en esta sesión, y va a ser la preparación y el trabajo con la Recycler View. La Recycler View es un widget que te obliga a una interacción muy marcada, porque a diferencia de pronto de otros controles que sencillamente pues leen directamente de una fuente específica, de un texto o de una lista, así que de pronto en Java algunos están acostumbrados a trabajarlo, como por ejemplo, por poner un ejemplo, como el combo box, que el combo tiene un modelo y el modelo uno lo alimenta, y pues el combo ya se encarga automáticamente de mostrarlo. En este caso, la Recycler View también se encarga automáticamente de hacer el despliegue, y no solamente el despliegue, sino de hacerlo de forma optimizada. Pero el trabajo previo para hacerlo es un poco más laborioso. Y digamos que hay que tener en cuenta tres elementos, ¿sí? Entonces esos son los elementos que vamos a empezar a trabajar ahora, y para ello vamos a empezar como a distinguirlos. Me voy a ir entonces al listado nota, y para explicarles un poquito acá cómo trabajamos entonces con el Recycler View, aunque no es el objetivo, pero para que tengamos claro cuáles son los puntos a realizar para que la puedan utilizar también en sus proyectos.
Entonces vamos a tratar de organizar en 3 puntos lo que debemos hacer para Recycler View. Voy a colocarlos aquí en comentario. Ustedes lo pueden estudiar mejor con la documentación o con un demo puntualmente para Recycler View. Entonces lo primero es que tenemos que ubicar o tenemos que tener creado una vista, ¿sí? Una vista XML para los ítems de la lista. Es decir, hay que indicar con el XML cómo se van a desplegar cada uno de los ítems, ¿sí? Cada una de las que llamaríamos las filas de la lista. Esta XML puede ser tan compleja como yo les decía, como ustedes quieran. Puede llevar imágenes, puede llevar toda digamos, la configuración que ustedes necesiten, ¿sí? Y ustedes obviamente ya lo han visto en muchas apps, que lo tienen muchas de las apps que usamos trabajando en Recycler View. Y en este caso, pues eso es, digamos, el primer paso. Tiene que tener una vista para los ítems, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a trabajar. Lo segundo, después de tener la vista XML, que posteriormente se conectará, necesitamos un modelo, ¿sí? Hay que tener un modelo, en este caso será una clase o unas clases, que representan los datos que despliega la lista. Esto es la conexión, o sea, esto es perfectamente, como quien dice, el insumo que recibe la lista. La lista no crea los elementos, sencillamente los despliega. Su trabajo es mostrar la información. El modelo es el que proporciona esos datos, ¿sí? Digamos que ustedes necesitan visualizar. Entonces, ese modelo hay que crearlo también y va a guardar la información que tenemos a mostrar en la lista. Y el tercer y último punto, y es el más complejo en mi opinión, es el adaptador. El adaptador también es una clase, pero lo que hace el adaptador es que realiza la conexión, ¿sí? Conecta al modelo con la vista. Es decir, ese es el bind que trabajamos entre los dos otros elementos. Y si ustedes se dan cuenta, esto es perfectamente lo que se conoce como un modelo vista controlador. Si lo ven de esta manera, ¿sí? Este es el modelo, ¿sí? Aquí está. Esta es la vista y este es el controller, lo que en el patrón llamaríamos el controlador, ¿sí? Aquí está. Y la Recycler View te obliga a tener estos 3 elementos, o sea, no hay forma de omitirlo de alguna manera. Por eso de pronto es un poquito dispendioso cuando comenzamos a trabajar, pero lo hace de una manera excelente, con alto, digamos, tiene una alta eficiencia para desplegar la información. Una vez ya esto está creado, pues la verdad es que la lista funciona bastante bien, pero hay que tenerlo en cuenta, listo. Entonces esos son los 3 elementos que vamos a dedicarnos ahora a crear y que nos van a llevar, digamos, en mayor forma la sesión, porque una vez tengamos la vista ya creada o ya generada, pues lo único que nos queda es la interacción entre las dos actividades, ¿sí? Que sería la parte final del objetivo del proyecto. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer ahora es a crear la vista XML, eso es lo primero que dijimos, para los ítems de la lista, ¿sí? Que eso es lo que vamos a hacer en este momentico. Entonces voy a volverme a ir acá al proyecto y en el layout, ¿sí? Acá en la carpeta de layouts, lo voy a dar clic derecho, a dar new, y aquí ustedes van a ver la opción Layout Resource File. Aquí directamente ustedes pueden adicionar todos los layouts que ustedes consideren. Si ustedes quieren tener layouts alternativos, ustedes pueden hacerlo. Ustedes pueden tener varios layouts para una misma actividad o inclusive para diferentes tipos de recursos. Se pueden tener layouts diferentes. Eso depende como de qué tan variado quieran una presentación o una vista. Esa parte digamos, no es la ideal acá, o sea, no es lo que vamos a hacer aquí, pero sí tienen toda la capacidad para hacerlo. Entonces vamos a agregar el layout, le damos clic y nos va a preguntar, bueno, el nombre, ¿sí? Que queremos. Entonces en este caso, pues le podemos colocar sencillamente notas o lista de notas o la fila de notas, ¿no? Pero digamos que por estándar vamos a llamar que este es un ítem, ¿sí? Notes, notas. Es un ítem de las notas o de la lista de notas. Entonces vamos a llamarle ítem de las notas. Aquí pueden elegir de una vez el layout que ustedes consideren. Por defecto en RStudio nuevamente sigue promoviendo el constraint layout, pero si ustedes desean cualquiera de los otros, un relative o cualquiera de los que ya existe un tab, pues lo pueden cambiar y hacerlo. Listo. Aquí está el paquete source, que en este caso es main,
y el nombre de la ruta donde va a estar, que en este caso es layout. Estos son calificadores adicionales que pueden colocarle a un layout. Son simplemente parámetros extras que le podemos colocar para alguna posición específica. Pero en este caso no lo vamos a usar. Entonces vamos a darle OK. Y él nos crea entonces el layout, así como tal cual, como si fuéramos una actividad nueva. Es un lienzo nuevo, totalmente vacío, donde vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Aquí directamente podemos empezar a hacer el trabajo de la edición. Vamos a irnos a la paleta y vamos entonces a trabajar. Nuestra fila, por decirlo así, de lista es muy sencilla. No vamos a hacerla muy compleja. Obviamente, entre más compleja sea, pues más complejo tiene que ser el modelo y más complejo también tiene que ser el adaptador. La idea no es concentrarnos tanto en todo lo que podemos hacer. Eso ya depende mucho como del enfoque que tengamos o de los requerimientos que tengamos. Pero entonces vamos a hacer, digamos, una presentación mínima. Entonces la idea es que por cada nota pues veamos el título de la nota y seguida pues podamos ver enseguida el contenido. No necesariamente tenemos que hacerlo así, ¿sí? No es, como digo, no es una camisa de fuerza. Ustedes pueden diseñarlo como ustedes quieran. De pronto, si las notas ustedes consideran que son con un texto muy grande, pues de pronto no es tan conveniente mostrar todo el contenido de la nota. Podrían de pronto solamente mostrar una parte, o de pronto ustedes nada más desean mostrar los títulos de las notas y no mostrar el contenido, y de pronto cuando den clic la persona pues sí despliega el resto de información. Hay mucho ahí para decidir, pero yo lo voy a hacer, digamos, muy plano, y lo que voy a hacer es que voy a adicionar dos text view a la layout. ¿Sí? Aquí está. Es un primer text view. Este text view, uno para cada uno. O sea, voy a hacer uno para el título. Recuerden que hablamos de que cada nota tenía un título, y uno para el texto. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo aquí. Listo, ahí está. Y ahí adicionamos los dos para que ya tengamos aquí la paleta, y obviamente hay que ubicarlos o configurarlos como siempre. Entonces en el text view, el primero, aquí estamos, vamos a conectarlo como siempre por sus restricciones, sus constraints. Entonces este va conectado a la parte superior, ¿sí? Y por el lado izquierdo, ¿okay? Ahí está. Entonces ya tienen los constraints. Este primer text view lo vamos a orientar hacia el título. Entonces vamos a colocarle txt título como nombre al primer control, ¿sí? Aquí también podemos hacer raw content como casi siempre viene, pero vamos a hacer match parent para el width, para que quede el ancho, y para el height sí raw content, porque eso depende pues del tamaño que tenga el texto, ¿sí? En este caso no es mucho. Si se dan cuenta, no voy a hacer un poquito más ancho la vista. Al dejar totalmente en cero el margen izquierdo, estoy hablando, la letra, si se dan cuenta, queda totalmente pegada, y eso que solamente estoy hablando del texto actual, no el texto que después vamos a mostrar. Entonces vamos a dejar un margen un poquito más ancho aquí. Vamos a dejar, por ejemplo, 5, ¿sí? Ahí se ve como mejor. Ese margen es para que el texto no quede tan pegado, tan unido al margen izquierdo. Entonces ahí está. Y por defecto esto tiene un contenido, ¿cierto? Tiene text, por eso aparece text view. Vamos a borrarla. ¿Sí? Está. Entonces ahí quedaría, es listo nuestro primer control. Y acá vamos a hacer lo mismo para el segundo control. Entonces vamos a conectarlo a este. Ahí vamos haciendo las constraints. Este sería txt texto, que sería el segundo control para mostrar el contenido de la nota. También lo vamos a conectar a la izquierda, ¿sí? al parent. Y tal cual como hicimos, vamos a cambiar, vamos a limpiar aquí el texto y vamos a cambiar el layout. Entonces el layout al width, vamos a cambiarlo a match parent para que sea ancho. Me guardo al contenedor padre. El raw content sí es importante que lo dejen así, para que si hay menos espacio, más espacio, pues él se acomode. Y como dijimos con el primero, pues vamos a hacer también un margen de 5. Entonces, ahí vamos que ahí están los dos al mismo nivel.
Y nos queda el resto del XML. ¿Sí? Ahí está. No tenemos más elementos. Entonces, si lo dejamos así, pues obviamente podremos hacerlo más pequeño, más grande. Pero la idea es que si lo dejamos de esta manera, miren cómo está layout with match parent y layout height match parent. Entonces él se va siempre a hacer del tamaño del padre. Y de pronto entonces las notas nos van a quedar muy espaciadas. ¿Sí? Entonces vamos a usar todo el espacio posible. Entonces la idea es que no queden en las filas, no queden así. Entonces que el layout width sea match parent, pues así está bien, que se use todo el ancho. Pero el layout height vamos a cambiarlo a raw content. Listo. Y entonces solamente queda el contenido. Entonces de esta manera ya queda el layout. Eso es directamente sobre el layout padre. ¿Sí? Si lo vemos aquí en el component tree, estamos en el layout, en el constraint. ¿Sí? El constraint los layouts también tienen su comportamiento como todo elemento con respecto al que los contiene. Entonces, así. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer como primera medida. Y esta va a ser la definición o la vista para nuestras notas y que se encargará la Recycler View de mostrarlo. Entonces, desde este punto de vista, pues hemos acabado con este trabajo del Intent Notas XML. Por ahí lo vamos a dejar ahí al de cerrar, pero ya sabemos que lo pueden encontrar obviamente en los layouts. Entonces, ahí hemos cumplido el primero, ¿sí? Okay, con el primer punto, que es la vista para los ítems de la lista. Vamos entonces ahora al segundo, que es el modelo. Vamos a concentrarnos en el modelo. Y el modelo, como les decía, es la información que vamos a mostrar. ¿Sí? Puede ser también tan complejo como ustedes desean, pero en este caso, pues simplemente como ustedes se dieron cuenta, solamente vamos a tener como parejas, ¿no? Parejas entre lo que sería el título de la nota con el texto de la nota. Y cada elemento es una pareja. ¿Sí? Perfectamente se pueden trabajar así. Y en el caso del modelo, pues ese es el modelo que vamos a replicar. Si ustedes tienen más información, pues obviamente el modelo entonces deberá incluir más información, quizás si tienen imágenes, audios o cualquier otra extra fechas, qué sé yo, pues entonces el modelo tendrá que mostrar ese diseño y esa capacidad. Vamos a generar nuestro código, nuestra clase. Vamos a darle clic derecho sobre el paquete, vamos a darle New. Y la primera opción es Java Class. Listo, vamos a adicionar nuestra clase modelo. Damos clic y él nos va a preguntar el nombre. ¿Sí? Entonces en este caso, pues esto representa una nota. Entonces voy a colocarle nota. ¿Sí? Es posible que si es un modelo general, pues de pronto lo quieran llamar nota sin plural, pero yo lo voy a llamar nota. El tipo de la superclase, lo puedo de una vez colocarla aquí. Si ustedes ya tienen la superclase definida, él hace la herencia. La interfaz, si tienen interfaces, el paquete y los aspectos de la visibilidad. Si, por ejemplo, si la clase es pública y los modificadores puntuales si lo requieren para algo más de la clase. En este caso no necesitamos mucho más, le damos OK. Y listo, él nos crea nota. Aquí está. Está nuestra clase nota en el paquete edu.q.load de notas. Entonces vamos a crear nuestros atributos, ¿verdad? Entonces privados, ¿no? Obviamente. Y solamente son dos cadenas. ¿Sí? El título de la nota y el segundo atributo privado, que sería el texto de la nota. Ya. Ese es todo el modelo que necesitamos. Pero eso obviamente es muy sencillo, pero como les decía, dependiendo si requieren imágenes, fechas, URLs, cualquier otro elemento, pues lo pueden hacer también. Entonces vamos a empezar a generarlo. No sé si lo han hecho con Android Studio. Yo lo he hecho bastante, lo he hecho con NetBeans. Pero Android Studio también pues proviene de una casa que es IntelliJ. Y IntelliJ es muy bueno para la generación y el trabajo con Java y con otros lenguajes. Y es un IDE muy, muy fuerte. Entonces, en este caso, ustedes también pueden generar toda la parte de elementos con el mismo IDE, ¿sí? Para que no sean, digamos, ya me toca hacer todo y todo ese tipo de cosas. Voy a darle clic derecho porque para que vean las opciones y es esta opción que dice Generate. Y en el caso del Mac es comando N, pero también obviamente para Windows funciona igual. Entonces le damos generar y en este caso
si ustedes se dan cuenta, me da las opciones de generación de código muy similares a las que de pronto si alguno ha trabajado con NetBeans, que pues las ha visto, y otros IDE también tienen la misma capacidad de generación. Y entonces aquí vamos a generar el constructor, primero que todo. Entonces, esta es ¿qué elementos deseamos inicializar? Pues los dos. Entonces obviamente queremos los dos. Y ahí están entonces nuestro constructor. Voy a ir más rápido, entonces ahora sí con el atajo. Getter y setter, pues para ambos. Vamos a generar getter y setter. Perfecto, aquí está la plantilla. ¿Cuáles necesitamos? Entonces pues vamos a elegir los dos. Miren que está el template de IntelliJ, que les decía. Y ahí está el getter y setter. ¿Sí? Y con eso pues tenemos como lo mínimo. Esto es un modelo mínimo. Tiene un constructor, tiene getters, tiene setters. Y con eso pues es suficiente para lo que necesitamos en cuanto a la información que le queremos proporcionar a RecyclerView. Y con eso, pues entonces hemos cumplido el segundo objetivo. Si nos volvemos entonces al listado de notas, ya tenemos entonces la segunda parte para poder trabajar con nuestra RecyclerView. Ya tenemos una vista en XML para los ítems y ya tenemos un modelo que va a almacenar nuestra información, que al final va a ser la lista de notas. ¿Sí? Y el tercer ítem es el adaptador. Esa es una clase que debemos configurar, debemos crear para conectar esta vista que hemos creado con el modelo. O sea, en realidad lo que hace el adaptador es que alimenta o rellena de alguna manera, si lo decimos de alguna manera, a la vista. ¿Sí? Ese es el objetivo del adapter. Entonces, para trabajar el adaptador necesitamos también entonces crear una clase, y esa clase es la que después le vamos a indicar a la RecyclerView, que es la que va a usar para hacer su trabajo. ¿Sí? Esta es la parte un poquito más densa, se puede decir, hay que tener un poco más de cuidado, pero pues trataré de hacerlo paso a paso. Muchas veces este código ya está hecho y en los tutoriales pues te dicen, bueno, copia este código y ya funciona. Y pues listo, fabuloso, sabes que funciona porque ya te lo están proporcionando, pero no quería hacerlo así. Quería que digamos que ustedes vieran cómo se construía el adapter desde cero. Es como más atractivo y más enriquecedor. Entonces vamos a crear la clase. Entonces vamos a dar clic derecho, New Java Class. Y aquí entonces vamos a crear nuestro adaptador, ¿sí? Nuestro propio adaptador. Entonces como es un adapter, pues si quieren lo pueden llamar adaptador, lo pueden llamar adapter, ¿sí? Entonces vamos a llamarlo adaptador de notas, para hacer claro de que esto es un adapter, ¿sí? Y tipo pues clase, y aquí es la superclase y viene la interface. Entonces aquí vamos a aprovechar este diálogo que ya viene como quien dice preconfigurado o de paquete, y lo podemos poner a trabajar a nuestro beneficio, ¿sí? Para que sea un poquito más rápido. Entonces, en base a la argumentación que dice la RecyclerView, el adaptador debe heredar o debe provenir, debe ser una subclase de una clase ya muy establecida, ¿sí? O muy puntual, que se conoce como un RecyclerView Adapter. O sea, ya esa clase está creada. Entonces vamos a darle, si ustedes ven ahí está en el RecyclerView, ¿sí? Vamos a darle Enter y le damos punto y miren que aquí está Adapter. Esta es la clase que necesitamos que sea nuestra superclase. Sí, esa es la que puntualmente nos va a identificar RecyclerView como válida para poderlo utilizar como adaptador. Miren que de una vez el adapter tiene un genérico, ¿sí? Que se llama el BH. Ese BH, ¿por qué está ahí? Porque resulta que dentro del adaptador generalmente se implementa una subclase, ¿no? O más bien una clase interna, por decirlo correctamente, no es una subclase, sino una clase interna, que se conoce como el viewHolder. El viewHolder viene a ser como el obrero o digamos, el intermediario que puntualmente conecta el modelo con la vista del XML. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero miren que él de todas maneras ahí lo coloca. Entonces vamos a darle aquí el adapter y no vamos a crear de una vez ahí el genérico, pero de todas maneras lo vamos a dejar pendiente y entonces hasta ahí estaríamos hablando de la superclase. Vamos a dar OK. Y listo, inmediatamente nos da error porque al ser herencia, pues nos dice, mira, tienes que implementar los métodos, ¿sí? Los métodos como tal de la clase. Entonces, acá necesitamos, como les decía, la otra clase, ¿sí? La otra clase
que es la que necesitamos para hacer esa conexión o esa conectividad, y es lo que normalmente llamamos el view holder, ¿sí? O digamos el conector de vistas, ¿no? Entonces, como no lo tenemos aquí, ¿no?, directamente, entonces vamos a colocarle de una vez el genérico. Normalmente el view holder está incluido dentro del adapter, ¿sí? Y lo podemos implementar de una vez. Entonces, si ustedes quieren, vamos a tratar de hacerlo aquí directamente. Vamos a hacerlo acá y vamos a colocarle entonces, como va a estar interna, entonces adaptador notas, y aquí vamos a colocarle my view holder. Le estoy colocando el nombre estándar porque ese es el nombre que normalmente le colocan a este tipo de construcción, ¿sí? También le pueden colocar view holder si ustedes desean. Le damos enter y ahí nos está dando error porque obviamente esta clase no existe, ¿sí? Entonces listo. Entonces vamos a ir revisando los errores y de una vez vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo, me está diciendo lo primero es que la clase no está implementando los métodos abstractos, ¿sí? Y no está identificando el que es MyViewHolder, ¿sí? Si vemos más acciones, pues entonces aquí están las opciones, ¿sí? Entonces vamos a implementar los métodos para que ustedes vean de una vez el crecimiento del adaptador. Vamos a darle a implementar métodos y él me pregunta qué métodos deseamos implementar o qué métodos deseas implementar. El Recycler View Adapter te obliga a implementar tres métodos: getItemCount, onBindViewHolder y onCreateViewHolder. Todos tres tienen su objetivo, cada uno tiene su objetivo puntualmente y los necesitas los tres, porque así funciona el Recycler View. Le vamos a dar OK y él inmediatamente crea, ¿sí?, los tres overrides, ¿sí?, las tres sobreescrituras para que tú las puedas definir, ¿sí? Cada uno de estos tiene una tarea, como les digo. Este es, digamos, la estructura general de un Recycler View Adapter, y en todas está dando error porque no tenemos la clase MyViewHolder, ¿sí?, que es la que en este momento estamos viendo acá, ¿sí? Entonces él dice, no, mira, no sé qué es esto, ¿sí? Entonces, como de todas maneras lo necesitamos, ¿sí?, entonces le vamos a dar aquí y vamos a darle create class MyViewHolder para que una vez quede, es la mejor opción. Y miren que él inmediatamente crea la clase y con eso entonces ya tenemos la construcción como tal de public class MyViewHolder. Aquí todavía está dando el error porque el parámetro no está conectado y should extend viewholder. Listo. Eso es una de las restricciones también. El viewholder debe heredar, como tal manera dice, del Recycler View viewholder. Entonces vamos a decirle que lo haga y aquí hace el extends. Si ven, lo estoy haciendo paso a paso para que ustedes vean todos los elementos. Y acá, entonces me dice, no, mira, ya tienes la extensión, pero no tienes constructor. Entonces, vamos a crear el constructor y listo. Ahí se detiene con tanto código al mismo tiempo. Entonces, lo que estamos viendo es el esqueleto de lo que es un Recycler View Adapter. Todos los Recycler View Adapters son de esta forma. Lo que hay que entender es qué se requiere en cada método para que ustedes puedan usarlo de la forma adecuada. Entonces vamos a ir por partes o digamos por secciones para que lo vayamos entendiendo. Entonces este es el adaptador, sí, puntualmente. El MyViewHolder es el cascarón o es la clase cascarón sobre la cual se conecta o se infla el XML que diseñamos con los controles. Sí, eso es lo que hace el MyViewHolder. Esa construcción hay que hacerla. Es decir, cada vez que la lista necesita un ítem, él invoca el onCreateViewHolder. Y el onCreateViewHolder lo que utiliza es esta clase, la MyViewHolder, para devolverle la vista adecuada, o sea, para devolverle el contenedor ya configurado, por decirlo de alguna manera. Y el onBindViewHolder lo que hace es la actualización de la lista, es decir, cada vez que la lista se mueve, se cambian las posiciones de los elementos que se están desplegando, es decir, la lista tiene un alcance. Si algunos elementos no se ven, pues entonces la Recycler View lo que hace es que los almacena por un tiempo y genera nuevos, inclusive antes de que tú puedas verlos. Eso lo hace por debajo, no lo hace uno. Pero
lo hace a través de este método onByInViewHolder, es decir, él va visitando más elementos del modelo y va generando nuevos holders para irlos conectando. Y el getItemCount les devuelve siempre a la lista es cuántos elementos tiene el modelo, ¿sí? Entonces, así este es el cascarón, ¿sí? Nada más como tal. En ese momento tenemos solamente el cascarón. Entonces vamos a ir por partes y para completarlo todo. Y lo primero que vamos a trabajar es la clase MyViewHolder, que sería como el primer elemento a completar. Entonces, como les estaba diciendo, la clase MyViewHolder lo que hace es conectar el XML o el diseño del XML que trabajamos con cada uno de los controles que necesitamos, ¿sí? Ese es como genera una vista con esa información, ¿sí? Entonces vamos a crear acá los mismos dos elementos que definimos en el XML, los vamos a definir acá y los vamos a definir como controles para que ya estén, digamos, bien armados y podamos invocarlos, por decirlo así, dentro de una clase, porque esta es una clase. Entonces vamos a definir dos diseños, dos atributos, TextView, recuerden que son TextView los que definimos en el XML, título y la otra TextView, perdón, que es texto, ¿sí? Esos son los dos elementos que vamos a trabajar. Aquí ya se crea el super, eso no hay necesidad de cambiarlo, simplemente siempre va a recibir una view, pero esa view es la que necesitamos ubicar los controles para que todo funcione. Entonces a título, que es la primera text view, le vamos a asignar el item view que viene, punto find view by id, y vamos a asignarlo con el control text título que ya creamos allá, ¿cierto? Entonces r.id.txt título. Recuerdan que ese fue el que definimos dentro del XML de la lista, el ítem notas. Entonces esa es la asociación que se hace aquí. Entonces aquí cada control que se va a mostrar en la vista se asocia con el elemento que está allá. Y lo mismo vamos a hacer con el texto. Sí, entonces itemView.findView by id rid.txt y aquí va texto. Y de esta manera entonces se asocian, cada vista se construye con esa información, con esa asociación, y entonces se regresa o se retorna. Porque acuérdense que el onCreateViewHolder crea o devuelve uno de estos elementos. Siempre va a devolver un MyViewHolder, miren aquí, adaptador nuevo. Eso se lo regresa a la RecycleView y la RecycleView se encarga ya de desplegarlo. Ya esa parte nosotros no la hacemos, pero sí necesitamos hacer esta conexión como tal ahí. Bien, entonces ya tenemos la clase de MyViewHolder terminada. Siempre hay que hacer esta clase, siempre hay que definirla, le pueden cambiar el nombre, pero digamos que yo le sugeriría que por pronto en la mayoría de los códigos pues le dejen MyViewHolder para que se asocie fácilmente con la mayoría de tutoriales y códigos que ya tienen, ¿sí? Entonces listo, ahí está. Vamos entonces a terminar el adaptador. El adaptador debe tener un sitio donde almacenar la información, ¿sí? Porque el modelo de la nota solamente guarda una nota. Entonces el adaptador generalmente es el que maneja esta información, ¿sí? Cuando son datos planos, ¿sí? Cuando es una fuente pues conectada obviamente a red o algo más, pues obviamente se requerirá ese acceso, pero en este momento nuestros datos van a estar siempre en un objeto. Entonces vamos a crear aquí una colección, si vamos a crear un ArrayList, y ahora les voy a decir también por qué es importante que sea un ArrayList. Le vamos a llamar lista notas, ¿sí? Así tal cual. Muy bien. Este elemento que tenemos asignado aquí, que vamos a llamar lista notas, es importante que la estructura de alguna manera tenga un índice, porque el onByViewHolder, si ustedes se están dando cuenta en los argumentos, solicita un holder o conecta más bien un holder con una posición. Es decir, que la RecycleView tiene un orden, ¿sí? Tiene un antes, un después, un primero, un segundo, un tercero y un cuarto. Entonces, la estructura que vayan a usar es ideal que también tenga un orden, que mantenga el orden, que sea una estructura que mantenga el orden. Hay estructuras que no mantienen el orden en sus elementos. Generalmente los sets no les importa el orden, ¿sí? Lo que se llaman los conjuntos
no son, o sea, son más enfocados hacia simplemente guardar la información y evitar repetidos, cosas de ese estilo, pero no son muy dados hacia el orden. Sí, te tocaría usar de pronto digamos, un set muy específico para trabajarlo. Entonces, de pronto, una lista es más adecuada para este tipo de tareas. No necesariamente una array list, puede ser una linked list, puede ser otra, pero van a darse cuenta que la mayoría de los demos también tienen estructuras con orden o de forma lista. Bien, entonces creamos aquí la lista notas, la declaramos y vamos a inicializarla, ¿sí? Porque la idea es que esto provenga de una lista que vamos a tener en la actividad, ¿sí? Entonces, como la necesitamos aquí, vamos a de una vez a crearla. Vamos a crear un constructor y que inicialice al ArrayList. Listo. Para que quede entonces más fácil, que simplemente nos pasen la referencia de la lista de notas de la actividad y sencillamente es cada vez que la actividad pues se actualice, pues inmediatamente ustedes pueden invocar que el recycle view se actualice y es mucho más rápido, ¿sí? Entonces ahí está la conexión. Entonces, bueno, entonces nos faltan dos elementos. Nos falta en este caso el onCreateViewHolder y nos faltan, bueno, tres elementos, el onBindViewHolder y el getItemCount. Vamos a ir como saliendo de los más sencillos. Entonces vamos a salir del getItemCount, que es muy fácil. Simplemente este es el número de elementos que se tienen en la estructura, entonces en este caso en el modelo. Y obviamente en este caso pues es el número de elementos en la ArrayList, en la lista de notas, y por eso simplemente es lista nota size. Ya sabemos que size nos devuelve el número de elementos de la ArrayList. Entonces ahí es sencillo y no se ve muy, digamos, mucho más complicado de hacerlo. Bien, vamos a irnos al onBindViewHolder. Este, como les decía, es el método que lo que hace es actualizar. ¿Sí? Actualiza las posiciones del modelo con respecto a la posición que está mostrando la Recycler View. ¿Sí? Entonces lo que hace es como una actualización. ¿Sí? Cuando él va a mostrar una posición específica, él le dice, mira, aquí te paso el holder, que es el argumento este que manda por acá, y cómo hago para actualizarlo. Entonces el onBindView lo que hace es esa actualización. O sea, porque como les decía, la Recycler llega a un punto en que deja de mostrar los elementos, entonces los rehúsa. ¿Sí? Los rehúsa, es decir, las filas no se guardan permanentemente por cuestión de eficiencia. Y sería muy difícil guardar, imagínense una lista de 1000 o 2000 elementos, pues tenerlas en memoria altamente ineficiente. Entonces lo que hace la Recycler View es que solamente te guarda un set específico y los demás los va actualizando. Nos va, como quien dice, reutilizando. Y esa reutilización funciona a partir de este método, onBindViewHolder. Entonces lo que hace el método es actualizar que la posición del modelo represente la posición de la lista actual. Entonces lo que vamos a hacer sencillamente es mirar cuál es la nota que está en esa posición. ¿Sí? Entonces vamos a llamar la nota actual, la vamos a extraer de la lista notas. Aquí por esto es conveniente que la estructura que tengan esté indexada, porque entonces es mucho más sencillo hacer esta posición y simplemente pedir con el get. Ya sabemos que con get me da la posición. Si la estructura no está indexada, pues entonces me va a ser muy difícil ubicar la posición y de pronto vamos a tener más problemas, o me va a tocar de alguna manera compensar y llevar la posición. Es como más diseño en cuanto a la parte de la estructura. Entonces es mejor que la misma estructura maneje las posiciones. Por eso es mejor, casi todos los demos utilizan una list o una versión de list. Yo usé un ArrayList. Listo, entonces ahí tenemos el elemento en la posición actual y ahora lo que hacemos es la asignación. Entonces al holder en el punto, y miren la importancia del atributo que definí abajo, ¿sí? Porque ese holder es myViewHolder el que está abajo. Entonces este punto, en este caso es el título, ¿sí? Se le va a asignar, porque es una text view, este título es este título. Miren, este título que está aquí es este. ¿Sí? Miren lo que hasta se resalta. Es ese. Y ese es el mismo nombre. Y entonces le hago setText y entonces le coloco el nombre, ¿sí? Que le corresponde. En este caso, pues de la nota actual es que título nota. Y lo mismo con el otro elemento, que sería texto.setText nota actual .getTextoNota. Y ahí entonces hace la actualización y cada elemento de la Recycler View entonces va a estar perfectamente ubicado y asociado con el modelo que se está guardando en este caso en la ArrayList lista notas. Bien,
Entonces con eso terminamos el onByViewHolder y nos quedaría el onCreateViewHolder, que es el último y es el que, digamos, nos lleva ya a terminar el adaptador. ¿Sí? Este señor lo que hace es crear puntualmente el holder para cada elemento nuevo. ¿Sí? O sea, cada elemento que se solicita dentro del CircleView se hace este método y lo que se hace es alimentar y decirle que la vista esta puntual va a tener este XML o va a tener este layout y con eso entonces queda listo. Esta es una operación bastante mecánica, pero por cuestión de diseño el adaptador le corresponde hacer esta tarea. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una view, porque lo que necesitamos es una view holder, si se dan cuenta, aquí como está. Y necesitamos una view para poderla pasar al myViewHolder. ¿Sí? Porque acuérdense que el myViewHolder recibe una vista que extiende tal cual. Entonces vamos a crear una view. ¿Sí? Vamos a llamarla ItemView, proponerle un nombre. Este es el nombre más estándar. Y vamos a inflarla. Esta parte no la voy a explicar, pero ustedes la han visto generalmente en los onCreate que hacen las activities, que hacen un proceso que se llama el inflado. ¿Sí? El inflado es conectar un XML, ¿sí? Un layout ya predeterminado, con un activity. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los .java de las clases, ustedes lo ven. Vamos a basarnos aquí. Esta parte donde hacen el setContentView, si ustedes ven lo que hace el setContentView lo que hace es el inflate. No lo voy aquí, pero eso es lo que hace. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso se llama el inflado. Se llama inflado porque el método se llama inflater. Entonces, hay un layout de inflater, decimos from, y hay que darle entonces el contexto del padre. Siempre esto pide un context, entonces lo vamos a solicitar aquí, así. Ahora viene el método, que es el inflate, y entonces hay que decirle qué XML, ¿sí? Vamos a utilizar. Entonces en este caso r layout, ¿no? Punto, y usamos o elegimos entonces el que nosotros queremos, que en este caso es itemNotas. Sí, obviamente nos salen todos los layouts, pero solamente vamos a usar el que definimos para las filas de la RecyclerView. Aquí es donde todo conecta. ¿Sí? Fíjense que tenemos la nota, tenemos el XML que hicimos, el layout, itemNotas, y tenemos el adaptador. Aquí se engloba todo para poder funcionar el modelo. Entonces elegimos itemNotas, ¿sí? Aquí viene el padre, entonces parent, y después viene un booleano que es el attach to root, pero siempre se coloca false, en este caso. Le damos punto y coma. Listo. Esto siempre da un poquito más largo, entonces en medio de los casos vamos a agarrarlo por aquí. Vamos a hacerlo aquí antes, el punto que se ve como feo. Listo. Y ahí tenemos entonces el item view ya creado. Esa es la vista con la información del layout ya, pero es un cascarón. No tiene la configuración del myViewHolder y entonces lo que necesitamos es crear el myViewHolder a partir de ella. Y entonces aquí simplemente pues hacemos un new myViewHolder y le mandamos itemView, que es la view que acabamos de crear. Esto lo que hace entonces es que se viene acá, hace esta configuración, como ustedes ven aquí, y se lo retorna al método y es lo que retorna el onCreateViewHolder. Entonces cada objeto adaptador notas myViewHolder es lo que usa el adaptador. Y en este punto entonces hemos terminado el adaptador, ¿sí? Hemos hecho todas las partes. De pronto vamos a tener que usarlo varias veces para tener mayor claridad, pero una vez esto se define, pues la verdad es que la Recycler funciona bastante bien y nos despegamos un poquito de todo lo que tiene que ver con la presentación. Esta parte es la creación del modelo, entonces con eso, perdón, del adaptador. Pues entonces vamos entonces al listado de notas y ya tendremos entonces todo ok. Ya tendremos para mi RecyclerView, tendremos una vista, tendremos el modelo y tendremos el adaptador. Entonces todo esto está muy bien, hemos hecho todo este trabajo, pero hasta el momento todavía todo esto que hemos hecho es simplemente un código que está ahí, digamos, almacenado, pero sin actividad, porque no la hemos conectado a la RecyclerView. O sea, no le hemos dicho a la RecyclerView que todo esto que hemos hecho es para que ella despliegue los resultados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora.
y después entonces empezaremos a trabajar la parte final con la conexión de las actividades. Vamos a preparar entonces ahora toda la lectura de las notas, ¿sí? Listo, ya tenemos como el andamiaje para que la vista los muestre, pero necesitamos un proceso que capture la información, porque ya digamos el proceso de guardar pues ya lo hace. Vamos a modificarlo ahora, pero digamos es evidente que necesitamos también un proceso que lea, ¿sí? Entonces nos vamos a ir a la main activity, y si ustedes se acuerdan, en el guardar, mírenlo acá, aquí el guardar era fijo, ¿cierto? Siempre se guardaba en nota 1 el nombre del archivo y no se hacía ningún tipo de proceso adicional, ¿sí? Se leía el EDT texto, que es el texto de la nota, y se guardaba en nota 1. Pero obviamente esto es muy fijo, ¿sí? Y no tenía en cuenta el título, ¿sí?, de la nota como tal. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a modificar el main activity para que también guarde los elementos con los nombres de los títulos, ¿sí? Es decir, los archivos van a quedar con ese nombre para que después la Recycler View los muestre de esa misma manera. Entonces vamos a modificar el guardar y vamos a leer la información que tenemos en el título. Entonces vamos a hacer find by view, view by ID, y aquí elegimos texto de título, que hasta el momento no lo habíamos, digamos, no lo habíamos usado, ¿sí?, como tal. Entonces digamos, simplemente lo habíamos dejado tal cual como está, ¿sí?, en este punto. Perdón. Aquí está este nota, aquí es EDT. Sí, perdón. EDT título nota. Sí, estaba haciendo una. Muy bien. Entonces, este es el EDT título nota que viene a ser en el layout, si ustedes se acuerdan, es esta caja. Sí, esta caja que está acá, la EDT título nota. Muy bien. Entonces, ese título nota ahora sí lo vamos a usar. Entonces vamos a llamarlo título. EDT título.getText y vamos a hacer toString. Y entonces vamos a cambiar esta parte del llamado al guardar y ahora el nombre del archivo va a ser título. Es decir, lo que la persona elija como título de la nota va a ser el nombre del archivo, ¿sí? Y de esa forma entonces las notas van a quedar guardadas y cuando salgan pues va a estar en el título también el nombre del archivo, ¿sí? Entonces esta es una modificación para main activity para que quede mejor. Y obviamente ya al cargar la nota pues ya no se necesitaría, porque esto en realidad no cargaría notas, no habría necesidad. Esta actividad quería solamente o únicamente para la parte de, de guardar la nota nueva, ¿sí? Entonces no tendría ya que cargar nada. Esta parte nosotros la hicimos acá, pero vamos a colocarla, comment with line, comment. Vamos a dejarlo ahí por si acaso, más adelante queremos tener la información. Y este abrir nota y este existe archivo lo hicimos muy bien en ese momento para que funcionaran para cargar y ver que sí estaba guardando bien, pero en realidad no van aquí, ¿cierto? Porque ya esta actividad no requiere abrir. Entonces nos los vamos a llevar, vamos a cortarlos y nos los vamos a llevar a listado notas, que es la que en realidad sí debe abrir. ¿Listo? Entonces vamos a irnos acá a listado nota y los vamos a pegar acá. Porque en realidad esta es la clase, vamos ok, esta es la clase que requiere la apertura, ¿sí? La que lee las notas en realidad es listado notas ahora en este nuevo diseño. Entonces nos traemos este método, ya igual sabemos que estos métodos funcionan, ya sabemos que si abre una nota y sabemos que existe el archivo, pero no tenemos un método que lea todas las notas, ¿sí? Porque en teoría va a haber muchas notas dentro del mismo directorio y esto solamente lee una, ¿sí? Entonces necesitamos un método que lea todas las notas, ¿sí? O digamos que haga un recorrido por todas las notas y nos las vaya cargando en el modelo. Entonces para hacer eso, primero que todo vamos a agregar un ArrayList acá también, ¿sí? Vamos a crearlo acá porque necesitamos obviamente dónde vamos a guardar esas notas o dónde vamos a adicionar esas notas. Entonces vamos a crear acá un privado, ¿sí? Un ArrayList de tipo nota. Viene a ser el símil del que hicimos en el adaptador,
¿recuerdan? Listo, vamos a llamarlo listado de notas y lo vamos a crear vacío. Es decir, cuando la actividad comience, pues la lista de notas también va a estar totalmente vacía, ¿sí? Va a quedar sin nada. Entonces con eso, ahorita ya podemos rellenar ese listado de notas, porque hay que mirar cuáles notas existen, ¿sí? Cuáles notas están funcionando. Entonces vamos a, o están activas más bien. Entonces vamos a crear un método que se llama leer notas. Vamos a hacerlo aquí rápido. Y leer notas lo que hace es que recorre todo el directorio actual, va buscando las notas que hayamos guardado y las va alimentando en la lista de notas. ¿Sí? Puntualmente eso es lo que hace. Entonces, como lo hace directamente, pues entonces vamos a asumir que cada vez que se va a leer notas, pues la vamos a limpiar. Entonces el listado de notas, vamos a hacer clear, que limpia todos, o sea, borra todos los elementos, perdón, todos los elementos de la lista de notas, para que cada vez que se lean las notas, pues se lean de cero. Si no, de pronto puede haber una repetición, cada vez que se lean, pues el listado de notas lo volvería a colocar. Y la idea es que nuestro listado de notas es el modelo. Entonces las limpiamos y ahora entonces vamos a hacer el recorrido del directorio. Entonces vamos a tener un file, vamos a llamarlo directorio y vamos a pedir el contexto como hicimos antes. Y esto ya lo hemos visto, lo hicimos en el abrir, una vez que vamos a hacer un file, el get files dir, para ubicarnos dentro del contexto, dentro del directorio del app. ¿Sí? Y esto es una ruta, ¿sí? Como tal. Entonces podemos extraer los elementos que se encuentran dentro de ella como tal y empezar a procesarlos a partir de ahí. ¿Sí? Voy a hacerlo lo más sencillo posible, entonces vamos a crear un arreglo en base al método listFiles. ListFiles es un método que existe para files y cuando el file es un directorio, te devuelve todos los archivos o asociados, todos los contenidos que están dentro de ese directorio. En este caso son los archivos de las notas. Vamos a hacer un for y en este caso pues sería desde cero. Vamos a recorrer todo el array files y sería y más por hacerlo en su versión de índice. Y lo que vamos a hacer es que en cada archivo que encontremos, pues creamos una nota nueva. ¿Sí? Entonces nota, nueva nota, igual new. Vamos a crear entonces la nota. Ya saben que la nota pide el título y el texto. ¿Sí? El título y el texto. Entonces, ¿dónde está el título? ¿Sí? El título es el nombre del archivo. Entonces, files, sub-i.getName. Recuerdan que lo sacamos, lo hicimos así en el guardar de MainActivity. ¿Y de dónde está el texto? El texto nos lo va a abrir. En este caso, abrir nota y files, sub-i, para que abra el archivo específico. Y rehusar entonces abrir nota. De esa manera crearíamos la nueva nota y esa nota es la que vamos a adicionar en listado de notas. Sería nueva nota. Listo, este va a ser nuestro proceso de lectura de las notas. De esta forma, entonces estamos recorriendo todas las notas que ya hemos guardado previamente en nuestro directorio y de ahí en adelante, sí, entonces podemos refrescarlas y enviárselas al adaptador para que las muestre. ¿Sí? Entonces aquí estamos actualizando todo el listado de notas. Listo. Entonces ya tenemos el proceso de lectura de las notas, ya tenemos en el MainActivity el proceso de escritura de las notas. Nos quedaría pendiente entonces la conexión de la Recycler View, que no la hemos hecho, y nos quedaría pendiente la conexión entre las actividades, que tampoco lo hemos hecho, es decir, no hemos saltado entre la actividad de listado de notas, que ahora va a ser la principal, y la main activity, esa parte no la hemos realizado. Entonces vamos a hacer ahora primero que todo la conexión de la Recycler, que en este momento no existe. Hemos hecho los XML, hicimos el adaptador, hicimos el modelo, pero la Recycler todavía no se entera de que necesitamos todos estos elementos para poder funcionar. ¿Sí? Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a crear aquí dos clases más, dos objetos más, que serán
el adaptador de notas, vamos a llamarlo adapter, y vamos a crear un recycler view para llamar obviamente recycler. Y estas dos son las que vamos a usar aquí en el onCreate. Ya sabemos que en el onCreate se configuran todo lo que tiene que ver con los widgets y sus elementos o sus parámetros. Entonces vamos a indicarle al recycler en este momento cuáles son los adaptadores o cuál es el adaptador que requiere trabajar y poder funcionar, digamos, de forma exitosa, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo y vamos a ubicar entonces todos los elementos. Entonces lo primero es que vamos a crear el adaptador, ¿cierto? Entonces adapter igual new, ¿se acuerdan? Nuestra clase adaptador notas, ¿listo? Y este adaptador notas pide una lista de notas, ¿sí? Que es el array list. Entonces adivinen qué, aquí va el listado de notas. Este es nuestro adapter y ahora sí conectado al modelo de la actividad. Ahora vamos a conectar el recycler, ¿sí? Recycler, hay que llamarlo, ¿sí? FindViewID y punto, y aquí está nuestro recycler notas para poderlo manipular directamente desde el objeto recycler. Y ahora entonces viene el proceso para poder decirle, mira, este recycler va a tener este adaptador. Ya el adaptador se encarga con el listado de notas de manipular todo lo que tiene que ver con la gestión de los ítems y con pues nota y las otras clases que hicimos. Pero en este momento hay que conectarlo. Listo, hay que conectarlo. Y para eso necesitamos un manejador, porque también obviamente la Recycler View tienen unos manejadores o unos gestores para sus layouts. Nosotros para esta solo vamos a mantenerla muy básica y vamos a crear entonces simplemente un Linear Layout Manager, que es como decir una lista sencilla, lineal, un solo proceso. Entonces vamos a crear un objeto, Recycler View, .layout Manager. Vamos a crearlo Layout Manager y le vamos a dar New. Y de este lado vamos a crear, miren que están las opciones de layouts, ¿sí? Hay varias opciones que podemos trabajar, pero vamos a elegir un Linear Layout Manager, que es el más popular, porque quiere decir que todos los elementos están, digamos, en el mismo sentido y son iguales. Entonces Linear Layout Manager, y esto solicita el contexto de la aplicación. Entonces ahí creamos nuestro Layout Manager. Esto es importante para que el recycler sepa qué tipo de layout va a manejar. Entonces, ahora sí, le podemos decir al recycler que su Layout Manager es Layout Manager, el objeto que acabamos de escribir. Y ahí entonces ya tenemos la gestión interna del layout para el recycler. Y ahora, pues también podemos tener algo que se conoce como la animación. La recycler requiere una animación para saber cómo se muestra. Entonces, vamos a definirlo de una vez, no está de más colocarlo, y vamos a hacer simplemente un default item animator. Finalmente vamos a, ahora sí, decirle, mira, el adaptador es adapter. Y de esta forma entonces tendríamos toda la configuración ya realizada para que el Recycler View esté conectado con nuestro adapter ya creado previamente, con nuestro XML y con nuestro modelo en los pasos previos. Entramos entonces a la fase final del aplicativo y de la sesión, y lo que nos queda ahora en este momento son algunos puntos ya finales o para cerrar. Uno es, necesitamos la navegación entre las dos aplicaciones, las dos actividades, perdón, porque en este momento la main activity es la que está como principal. ¿Cómo sabemos eso? Pues vamos a irnos al manifiesto, vamos a abrirlo. Ya saben que el manifiesto controla, digamos, la configuración general de la aplicación. Y vamos a ver que ahí están las dos actividades. Aquí está el listado de notas, mírenlo. Está listado de notas. Cada vez que agregamos una activity Android Studio, pues hace la entrada respectiva en el manifiesto. Y main activity, que es la primera, aquí está, sí, también está ubicada. Pero miren que main activity tiene un intent filter, que es el que controla, ya lo hablamos ahorita, lo que tiene que ver con el entorno o la gestión que tiene esta actividad con respecto a las otras. Y ella tiene una acción, en este caso es indicar que es la principal o es una, digamos, una actividad principal, y la categoría que tiene es Launcher.
por eso la actividad que se lanza cuando instalemos el APK va a ser main activity y la que se va a ver inicialmente va a ser main activity. Pero en este caso nosotros queremos hacer lo contrario. Queremos que el listado notas sea la actividad que quede como launcher, que quede primero, y que el listado notas sea la que llame a la que llamamos main activity porque es la que va a quedar para guardar las notas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues sencillamente lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar este intent filter a la actividad. Miren que está dentro de los ítems de la sección de main activity. Lo vamos a cortar y lo vamos a ubicar dentro del listado notas. Listo. Que de esta manera. Y así nuestro listado de notas nueva va a ser la que va a quedar como inicial y la que va a salir primero, ¿sí? Es la que va a resolverse como la primera aplicación, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar la aplicación, vamos a hacerlo ahí un stop en el diseño y vamos a mirar cómo se lanza ahora la aplicación y qué respuesta nos da. Vamos a habilitar la visualización del móvil. Listo. Bien, vamos a lanzar entonces la aplicación para mirar qué presentación tiene en este momento. Ya estábamos ahí viendo. Listo, ahí lanza. Y se dan cuenta, ya no aparece la actividad de main, sino aparece la actividad que tenemos como listado de notas. Ahí alcanzan a ver el más. El más no responde. Ahí estoy haciendo represión porque todavía no lo hemos programado. Y nos salen notas porque no hemos activado el proceso de lectura. Hicimos el método, pero no lo hemos configurado para que lo haga. Pero ya, fíjense que el cambio que hicimos, que estamos viendo aquí delante, con el intent action main y el intent category launcher, ahí está. Entonces, de ahora en adelante, la actividad que se va a lanzar va a ser esta, va a ser la del bloc de notas. Directamente para bloc de notas va a ser la del listado de notas. Bien, listo. Entonces, voy a ocultar otra vez el móvil. Entonces, vamos a hacer la configuración final. Voy a detener también acá la app. Y vamos entonces a hacer, ya que ya tenemos el cambio, vamos a hacer la navegación y la carga. ¿Sí? Entonces, primero que todo vamos a hacer la navegación en, ya donde estamos el Android Manifest, y acá. Vamos a hacer que la listado de notas que tenemos aquí llame a la main activity. ¿Sí? Entonces ya eso lo hicimos, ya hicimos la configuración del onClick. Lo vamos a hacer más rápido, pero lo que no hemos hecho es cómo llamar una actividad desde otra. Bueno, no es nada tampoco complicado, pero esa parte no la hemos hecho. Entonces vamos a irnos al listado de notas y vamos a agregar el método del click. ¿Sí? Sabemos que debe ser público, void, vamos a llamarlo onClick adicional. Ya sabemos que lee una view. Listo. Entonces ya tenemos el método para que llame a la nota, a la otra nota. Entonces vamos a irnos a actividad listado. Vamos a buscar en sus atributos el onClick. Está en la parte inferior. Listo. Y aquí elegimos onClick adicional, que es el método que acabamos de definir. Y volvemos. Entonces, ¿cómo hacemos para invocar de una activity a otra activity? Es muy fácil. Simplemente lo que necesitamos es crear un intent. El intent es un objeto que se utilizó precisamente para tratar de hacer un intento de una acción. No se sabe si se puede lograr o no, pero Android lo llama intent y básicamente es un objeto de comunicación entre diferentes procesos. Lo vamos a ver en varias áreas, pero es fundamental para llamar una actividad porque es la base de esa llamada o de esa comunicación. Entonces vamos a crear un intent. Es muy fácil hacerlo. Entonces vamos a crear un intent. Vamos a llamarlo intent igual new intent. Y el intent siempre va a solicitar mínimo dos cosas. Uno es el contexto en el que estás en este momento, o sea, nosotros, this. Y el segundo es a quién vas a requerir. Y en este caso, pues necesitamos mainActivity.class. Esa es la forma de configurar un intent para que invoque o para decir que queremos invocar a mainActivity. Si su clase se llama diferente, pues entonces le cambian el nombre acá, le colocamos el nombre respectivo. Porque miren que es un objeto a la clase. Entonces, después llamamos al método extractivity.
¿sí? Este que está acá. Y hay varias versiones. Unas tienen el bundle. El bundle es para mandar información extra. Lo van a ver de pronto en los demos cuando, aparte del llamado, deseo enviar información de esta actividad a la otra y cosas de ese estilo. Pero de esta no necesitamos hacer el bundle porque no hay un dato puntualmente que viaje en este momento entre las dos actividades. Entonces hacemos esta activity y le damos intent. Y de esta forma estamos conectando las dos actividades. Es decir, ahora el botón del listado de notas, cuando le den clic, va a llamar a main activity, que es esta que está acá. Es decir, activity main. ¿Sí? Y ya van a estar entonces conectadas, como quien dice, y va a poder mostrarlo, ¿verdad? Entonces eso es, digamos, una parte que nos faltaba, que era la parte navegacional, por decirlo de alguna manera. Y lo que nos falta también es la carga, ¿cierto? La carga de las notas. Tenemos el método que lee notas, tenemos el método que abre la nota, toda esta parte ya está. Pero en ninguna parte se cargan las notas. Si se dan cuenta en el onCreate, toda la configuración que hace es el recycler. Y sí, le dice que el recycler, le dice el recycler que va a ser el adaptador y que el adaptador está conectado al listado de notas, pero el listado de notas en este momento está vacía porque en ninguna parte se llama leer notas. Entonces la pregunta es, ¿dónde llamamos a leer notas? En nuestra primera aproximación diríamos, bueno, en el onCreate. Pues sí, en el onCreate. Pero recuerden que el onCreate solamente se ejecuta una vez. Este onCreate, este método onCreate se ejecuta, acuérdense del ciclo de vida de la actividad, se ejecuta la primera vez. Entiéndase como el constructor de la actividad. Y una vez que se ejecuta, ya no se ejecuta más hasta que no se vuelve a lanzar la actividad por primera vez. En el caso de la Recycler View, eso es importante porque es muy probable, es muy posible que la persona guarde una nota y lo primero que va a hacer es regresar a la lista de notas. Y cuando regrese a la lista de notas, pues va a querer ver el Recycler, ¿cierto? Ya actualizado. No va a querer como que cerrar la aplicación y volverla a cargar solamente para ver el cambio. Sería como muy feo. Entonces hay que hacer que se refresque, ¿sí? Que se actualice el Recycler View. Ese Recycler View entonces debemos actualizarlo en un método que no sea el onCreate, porque el onCreate solamente se va a ejecutar una vez. Y necesitamos que se refresque cada vez que la persona, como quien dice, vuelva a estar enfocada en la actividad. Y para eso hay varios métodos, ustedes los pueden estudiar, pero yo voy a usar onStart. Listo. Entonces, onStart es el método que te permite lanzar tareas al momento de que la actividad vuelva a tomar enfoque o que vuelva a estar activa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para hacer mi onStart? Pues uno es hacerlo a mano. ¿Sí? Entonces, obviamente, lo puedo hacer escribiéndolo, es muy sencillo, pues simplemente es un método protegido, es igualito acá aquí como el onCreate Protected Void, y ya es incluso más sencillo. Pero pues hagámoslo como hicimos con las demás generaciones, como hicimos con nota, ¿cierto? Con el generador, ¿verdad? Entonces vamos a llamar al generador y dentro de las opciones del generador hay una que se llama Override Methods. ¿Sí? Override Methods. Vamos a dar clic y te van a salir todos los métodos que puedes sobreescribir a partir de la jerarquía que ya tenemos. ¿Sí? Él los organiza por clases. Si ustedes no quieren, pues le quitan las clases y entonces les coloca todas las clases juntas y por defecto lo organiza en orden alfabético. ¿Sí? Entonces, como el método se llama onStart, pues vamos a lo, ¿cierto? Aquí está OPQ. Vamos bajando y ahora nos pasamos. Listo. Y aquí está, el onStart. ¿Verdad? Directamente. Y solamente elegimos ese porque no queremos más. Fíjense que hay otros. Está un resume, está un restart, un stop. Pero pues solamente vamos a manejar este. Entonces, vamos a OK. Y ahí está. El override. Él siempre va a llamar obviamente a su versión sobrecargada, su versión padre. Pero después hacemos lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué queremos en el onStart? Pues lo que queremos es llamar a leer notas, ¿verdad? Llamar a leer notas. Y que cada vez que se aparezca, pues refresque las notas por si acaso han cambiado. De pronto no han cambiado, pero mejor asegurarnos y que estén actualizadas. Entonces, en este caso, pues vamos a llamar a nuestro método leer notas, que ya se encarga de limpiar todas las notas que existan en el modelo y volverlas a llenar. Entonces, eso por ese lado ya está hecho. Pero también algo importante. Hay que decirle al adaptador del recycler que cambiaron las notas, porque cada vez que se leen las notas el modelo cambia, y si el modelo cambia hay que informarlo, ¿sí? Él no lo va a hacer automático. Esto también
viene a ser como muchas veces como si se tuviera un observer, pero él no lo tiene y entonces toca hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a nuestro adapter y le vamos a decir notify dataset change. Y esto lo que hace es notificar los cambios en el modelo. Este es uno de los notify porque hay varios. Este es el más general, que normalmente se hace cuando se cambia todo el modelo, pero como nosotros limpiamos toda la lista, entonces pues es mejor que se habilite Notify Dataset Change. También podrían hacerlo con por fila o por posición, también se puede indicar por posición o se puede indicar varios. Entonces, con esto ya lo que queremos es que cuando, aparte de la navegación, cuando volvamos de una actividad a la otra, pues entonces ya podamos tener una versión refrescada o actual de la aplicación. Entonces nos queda entonces como punto final probar la aplicación. Vamos a lanzar el móvil. Vamos a lanzar entonces la aplicación y probamos entonces. Listo, entonces aquí está la carga. Si ustedes están dando cuenta, en este momento hay dos notas porque ya yo la ingresé precisamente para mirar que estuviera mostrando bien las notas. Entonces está la nota 1. La nota 1 para nosotros es bastante grande. Esta es una nota de prueba, segunda línea, esta es la última línea. Recuerdan que le hicimos varias pruebas y esa es la nota 1 original. Y la nota 2 la agregué ahora mismo. Entonces miren la navegación, voy a darle clic al más y él se va al blog de notas, pero entonces en la segunda actividad. Entonces voy a escribir acá nuestra nota. Esta es la nota final. Y acá vamos a colocar, este es un texto para la prueba definitiva. Listo. Vamos a hacerlo varias líneas. 1, 2, 3, 4 y 5, para que no se vea como si fuera una sola línea y también está. Le voy a dar guardar y ahora me voy a regresar pero dando clic en la flecha de retorno en la parte inferior y miren que cuando regreso ya aparece, esta es la nota final, este es un texto para la prueba definitiva y aparecen las notas y no se mueve la Recycler View porque no tiene suficientes elementos, ¿sí? Pero a medida que podamos tener más elementos pues se puede mover. Voy a agregar varios datos para que ustedes nos aguanten el ingreso de la información y ahora enseguida les muestro cómo queda con más datos. Listo, ya he agregado varios elementos para que ustedes no tuvieran que esperar, más rápido hacerlo así. Y entonces si se dan cuenta están las notas previas, nota 2, ¿verdad? Nota final, nota de prueba, notación móvil, Android Studio, la última, nota lateral, etc. Y miren el desplazamiento, ¿sí? Cuando ya no caben, pues entonces la Recycler te permite desplazarte y subir y bajar, ¿sí? Y la navegación que ya tenemos, hacia acá, hacia atrás, listo. Cada vez que guarden una nota, pues va a aparecer entonces inmediatamente en su Recycler View actualizada, listo. Y con esto terminamos la sesión. Es una sesión bastante productiva y pues nos pasamos un poquito más del tiempo que hemos estimado, pero la idea era terminar por lo menos en el alcance que queríamos, mostrar el Recycler View y mostrar la navegación. ¿Qué queda? Pues mejoras. Pues perfectamente mejoras, hay muchas. Una es permitir la edición, ¿cierto? Que yo haga clic sobre alguna de las notas. Eso es una configuración que hay que hacer adicional y puedo editar la nota. Esa es la primera mejora. Y la segunda mejora es eliminar la nota, ¿cierto? Que yo pueda editarla y decir, no, pues ya no me sirve, las quiero borrar. Estas quedan como bonus o como extras para practicar. Entonces esperamos que les haya agradado el contenido y que estén con nosotros en una futura oportunidad.